Esa noche, mi nuera publicó una foto de la cena de su aniversario de bodas con el texto: solo familia. Miré la foto. Vi a mi hijo sonriendo junto a toda la familia de su esposa. Entonces yo también sonreí. Sin lágrimas, sin acusaciones. Simplemente le di a me gusta y dejé un único comentario. Entonces, a partir de ahora, la familia también debería ser quien pague las facturas de la familia. 5 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Y desde ese momento, empezaron a entenderlo. Mi silencio no era aceptación. Era un límite. Era una fresca tarde de viernes en Connecticut cuando decidí que oficialmente ya había tenido suficiente. Me llamo Marta. Tengo 65 años y vivo en la planta baja del dúplex que he tenido en propiedad durante 30 años. Mi hijo Julian y su esposa Brooke viven en la unidad de arriba. Aquella noche era su 5º aniversario de bodas. Unos días antes, Brooke había mencionado de pasada, mientras literalmente se alejaba de mí, que yo no estaba invitada a la cena. Dijo que la reserva era ajustada y que querían mantenerlo íntimo. Yo simplemente asentí. Sabía que era una excusa débil, pero ¿para qué meterme donde no me querían? Me preparé una taza de té y me acomodé en mi sillón. No soy de las que se hunden en la pena. Perdí a mi marido hace 10 años y he aprendido a hacerme amiga del silencio. Pero entonces abrí Facebook. Lo primero que vi no era de Brooke, sino de su madre. Era una foto de una mesa larga y lujosa en el mejor restaurante de carnes de la ciudad. Brooke, Julie y los padres de Brooke, sus hermanos, incluso 2 primos, estaban allí. Todos reían, levantando copas de vino caro. El texto decía: solo familia. Qué bendición tener por fin a todos mis favoritos en un mismo lugar. Solo Transcripción API Creativo Transcripción bajo demanda extrae transcripciones de vídeos de YouTube con una simple llamada a la API o a través del protocolo de contexto del modelo consigue la API de transcripción de YouTube Familia. Me quedé allí sentada, la mujer que había pasado los últimos 5 años pagando toda la factura del impuesto sobre la propiedad, el agua, la electricidad y la calefacción de toda la casa. Al parecer, yo no daba la talla. No hubo explosión de rabia. En cambio, sentí una claridad fría y afilada. Le di a me gusta. Luego escribí: en ese caso, dejaré de pagar las facturas que la familia debería encargarse de pagar por sí misma. Pulsé enviar y dejé la tableta sobre la mesa. 5 minutos después, empezaron las vibraciones. Brooke, luego Julian. 30 llamadas perdidas seguidas. No contesté. En vez de eso, fui a mi archivador y saqué una carpeta gruesa. De repente, oí pasos pesados golpeando las escaleras. Los pasos se acercaron a toda prisa hasta que hubo un golpe desesperado en mi puerta. Era Julian. Me tomé mi tiempo, coloqué la carpeta sobre la mesa del comedor y finalmente abrí. Mi hijo estaba allí, sin aliento, con la cara enrojecida. Mamá, ¿qué pasa con ese comentario? Brooke está llorando en el coche. Toda su familia lo ha visto. Bórralo ahora mismo. Lo miré con calma. Sin ira, solo hechos. Julian, no voy a borrar nada. Es la verdad. Me miró como si yo estuviera hablando un idioma extranjero. Julian siempre había sido de los que buscaban la paz a cualquier precio, normalmente dejando que Brooke llevara el timón. Estás arruinando nuestra noche. Prácticamente gimió. Me apoyé en el marco de la puerta. No, Julian. Está claro que ustedes disfrutaron su noche al máximo. Yo solo estoy ordenando mis finanzas. Le entregué la primera hoja de mi carpeta, la factura de servicios del último trimestre. A partir del 1 del mes que viene, la electricidad y el agua de la unidad de arriba estarán a nombre de ustedes. Ya he cancelado el pago automático desde mi cuenta bancaria. Julian parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Pero por qué ahora? Le dediqué una sonrisa pequeña y fría. Porque me di cuenta de que no soy familia, y si no soy familia, no debería cargar con las cargas de la familia. Abrió la boca para discutir, pero las palabras no salieron. Sabía que yo tenía razón. Justo entonces, la pesada puerta principal se cerró de golpe.
Brooke había salido del coche y estaba subiendo los escalones del porche dando pisotones. Se acercó a Julian con paso firme, con el rostro convertido en una máscara de furia y vergüenza. «Esto es chantaje, Marta», siseó. Negué lentamente con la cabeza, cerrando la puerta a medias. «No, Brooke. Esto es simplemente la vida adulta». A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Normalmente oía a Brooke gritando algo por los pasillos, pero ese día, nada. Me senté a la mesa de mi cocina, disfrutando de mi café. Se sentía bien soltar el peso de pagar por 2 hogares. No estaba exagerando. Tenía los papeles preparados desde hacía semanas. La falta de respeto de Brooke no había ocurrido de la noche a la mañana. Se había colado poco a poco, como una corriente de aire bajo una puerta. Había empezado a ver mi generosidad como un derecho adquirido. Alrededor de mediodía, una furgoneta entró en la entrada. Yo había programado, días antes, la visita de un técnico de la compañía de servicios para separar físicamente los contadores. Mientras lo guiaba hacia el sótano, oí que la puerta del sótano se abría de golpe. Brooke estaba en lo alto de las escaleras, en bata. «¿Qué está pasando?», exigió. «El técnico está instalando su propio contador», respondí sin mirar hacia arriba. «A partir de hoy, pagarán lo que consuman». Bajó corriendo las escaleras, con el rostro pálido de incredulidad. «No puedes hacer esto. No hemos presupuestado esto en absoluto». Me volví hacia ella. «Has vivido aquí sin pagar alquiler durante 5 años, Brooke. Presupuestar tus propias luces y tu agua es lo mínimo. Eres una mujer inteligente. Estoy segura de que lo resolverás». Me fulminó con la mirada. «Esto es injusto. Nos estás castigando solo porque quería una cena pequeña y privada». Di un paso hacia ella. «No estoy castigando a nadie. Simplemente estoy ajustando mis gastos para que coincidan con mi estatus en tu vida. Si me tratas como a una extraña, pagas las facturas como una extraña». Giró sobre sus talones y corrió de vuelta arriba. Más tarde aquella tarde, los oí pelear de verdad por primera vez. La fachada perfecta se estaba agrietando. El lunes por la mañana comenzó la segunda fase. Con los años, Brooke prácticamente se había apropiado del patio trasero. Sus caros muebles de exterior bloqueaban mi lugar favorito bajo el viejo cerezo. Cuando invitaba a sus amigas, me sentía como una prisionera en mi propia casa, quedándome dentro para no molestar. Eso se acabó. Llamé a 2 estudiantes universitarios de la zona que buscaban ganar algo de dinero extra. Mientras Brooke estaba en el trabajo y Julian estaba conectado a una llamada de Zoom arriba, nos pusimos manos a la obra. Les pedí que trasladaran con cuidado cada una de las piezas del conjunto de salón exterior de Brooke a su terraza privada del segundo piso. No se trataba de ser destructiva. Se trataba de redistribuir el espacio. Luego fui al centro de jardinería. Compré 2 preciosas sillas Adirondack extra grandes y una pequeña mesa de teca. Las coloqué exactamente donde antes estaban sus muebles. Para rematarlo, instalé una elegante pantalla de privacidad de madera entre mi zona del patio y el resto del jardín. Parecía de alta gama, pero el mensaje estaba claro. Cuando Brooke llegó a casa, yo ya estaba sentada bajo el cerezo con una copa de Chardonnay y un libro. Oí el taconeo de sus zapatos sobre el pavimento y luego se detuvo de golpe. Se quedó mirando la pantalla y mis nuevas sillas. «¿Dónde están mis muebles?», preguntó, con la voz temblorosa. Pasé una página. «Los mandé mover a tu terraza. El patio trasero pertenece a mi unidad. Me gustaría disfrutar de mi verano en paz. Pero siempre hacemos barbacoas aquí abajo», protestó. «Aún pueden hacerlas», dije, dando un sorbo de vino. «Arriba, en su terraza. Tendrán mucha más privacidad para esas fiestas de solo familia». Ella abrió la boca, la cerró y entró furiosa. Las puertas se cerraron de golpe. Mi libro estuvo especialmente bueno aquella noche. Lo siguiente en la lista era el cuarto de lavandería del sótano. Desde que se habían mudado, Brooke había tratado mi lavadora y mi secadora de alta gama como si fueran de su propiedad.
No me había importado cuando todavía éramos cercanas. Pero el respeto es la moneda con la que trato ahora, y ella estaba en bancarrota. Dejaba su ropa mojada en el tambor durante días, o me pedía que simplemente metiera sus cosas en la secadora, ya que yo estaba abajo de todos modos. El miércoles por la mañana bajé. Las blusas de Brooke y la ropa de gimnasio de Julian estaban esparcidas por la mesa plegable. Ignoré el desorden. En cambio, saqué de mi caja de herramientas un bloqueo resistente para enchufes. Lo había comprado el día anterior en la ferretería. En 2 minutos, el cable de alimentación quedó bloqueado. Nadie iba a usar esa máquina sin la llave que en ese momento estaba en mi bolsillo. El jueves por la noche, oí pasos frenéticos en las escaleras del sótano. Luego a Brooke llamando a Julian. Salí al pasillo cuando Julian estaba de pie, mirando la máquina. «Mamá, ¿bloqueaste la lavadora? Brooke tiene una reunión importante mañana y necesita su traje». Me apoyé en la barandilla. Lo hice. Noté que la máquina estaba haciendo un ruido extraño por el exceso de uso. Como ahora somos hogares separados, probablemente deberían considerar comprar su propio equipo. «¿Pero dónde se supone que vamos a lavar la ropa esta noche?», preguntó Julian, desesperado. «Hay una lavandería abierta 24 horas a 3 manzanas», sugerí. Brooke salió de detrás de él, con la cara roja de rabia. «Estás haciendo esto a propósito. Estás intentando echarnos». La miré directamente a los ojos. «No, Brooke. Solo estoy cuidando mi propia propiedad. Si te gusta el lujo de la independencia, tienes que pagarlo». El sábado trajo una lección de autosuficiencia. Había sido una regla no escrita que yo hacía la gran compra para todos. Llenaba el frigorífico extra del sótano con filetes, productos frescos y el agua con gas favorita de Brooke. Ellos simplemente se servían cuando tenían hambre. Aquella mañana fui a la tienda como siempre, pero mi carrito se mantuvo ligero. Compré exactamente lo que necesitaba para mí. Un trozo de salmón, unos espárragos, fruta y una buena botella de vino. Cuando llegué a casa, vacié el frigorífico del sótano, lo limpié a fondo y lo desenchufé, dejando la puerta abierta para que se aireara. Esa noche, oí a Brooke bajar las escaleras, probablemente por una botella de vino. Un momento después, estaba en mi puerta. Ni siquiera llamó. Simplemente intentó girar el picaporte, pero yo había empezado a cerrar mi puerta con llave. La abrí lentamente. ¿Hay algún problema? El frigorífico del sótano está vacío y apagado, soltó de golpe. ¿Dónde está la comida para el fin de semana? Hoy solo he comprado para mí, dije. Como ya se están encargando de sus propios servicios, pensé que era justo que también se encargaran de sus propios comestibles. Brooke soltó un jadeo. Podrías habernos avisado al menos. No tenemos nada en casa y las tiendas cierran en 20 minutos. No soy tu ama de llaves, Brooke. Una rápida mirada a tu propio frigorífico te habría dicho que te estabas quedando sin comida. Hice una pausa. Son adultos. Estoy segura de que DoorDash todavía reparte. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza. Es increíble la paz que encuentras cuando dejas de cargar con personas que no agradecen el viaje. El domingo era tradicionalmente mi día en la cocina. Durante años, Julian esperaba un asado completo o un gran banquete italiano. A menudo, Brooke invitaba a sus padres o a sus amigos sin siquiera preguntarme. Se sentaban en mi mesa y dejaban que yo les sirviera como una camarera. Ese domingo me desperté temprano, pero en lugar de buscar mi delantal, me di una ducha larga y caliente. Me puse mi vestido favorito y un poco de pintalabios. Había reservado una mesa en un bistró muy exclusivo junto al lago. A las 11 de la mañana, salí. Mientras salía de la entrada con el coche, vi a Julian mirando por la ventana de arriba, confundido. Normalmente, para entonces, el olor a romero y ajo ya flotaría por toda la casa. Pasé 3 horas gloriosas en el bistró. Tuve una comida increíble, una copa de champán y di un paseo junto al agua. Cuando volví a casa alrededor de las 5 de la tarde, la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Julian estaba sentado en el escalón inferior del porche.
Mamá, ¿dónde estabas? Los padres de Brooke vinieron a comer. Pensamos que ibas a cocinar. Colgué mi abrigo. ¿Por qué iba a cocinar, Julian? La semana pasada dejamos claro que ya no somos familia. Al menos no a los ojos de Brooke. Él se frotó la frente. Fue muy incómodo. Tuvimos que pedir comida china en el último minuto. Su madre no dejaba de preguntar dónde estabas. Sonreí. Podrías haberle dicho la verdad, que estoy disfrutando de mi tiempo libre en lugar de matarme trabajando para personas que me excluyen de sus momentos importantes. Julian se puso de pie, agotado. Brooke está hablando de mudarse. Dice que ya no soporta tanta hostilidad. Lo miré a los ojos. Mi voz era suave, pero firme. No es hostilidad, Julian. Son límites. Y si ella quiere mudarse, no se lo impediré. La amenaza de mudarse fue el último intento desesperado de Brooke por recuperar el control. Pensó que, como viuda viviendo en una casa grande, mi mayor miedo era estar sola. Se equivocaba. Me había sentido mucho más sola siendo ignorada por ellos mientras vivían bajo mi techo. El martes por la noche, Julian llamó a la puerta. Se veía pálido, sosteniendo un montón de papeles. Lo dejé entrar y preparé té. Se sentó a la mesa y extendió unas impresiones, anuncios de apartamentos y un presupuesto garabateado. Hemos mirado alquileres en la zona, empezó en voz baja. Es una locura. Con nuestros sueldos, y ahora teniendo que pagar todos nuestros propios servicios y comida, no nos quedaría nada para viajar ni para las clases de pilates de Brooke. Di un sorbo a mi té y esperé. Mamá, dijo finalmente, mirándome suplicante. ¿No podemos volver a como era antes? Nos disculparemos por la foto. Dejé la taza sobre la mesa. Julian, no se trata solo de una foto. Se trata de respeto básico. Vivían aquí gratis, usaban mi dinero y me trataban como una obligación molesta. Él bajó la cabeza. Lo sé. Fui un cobarde. Solo quería paz con Brooke. Lo entiendo, dije con suavidad. Pero no se compra la paz dejando que otra persona sea explotada. Pueden quedarse, pero el viaje gratis se acabó. Si se quedan, firmaremos un contrato de alquiler formal. Voy a cobrar un alquiler justo a precio de mercado. Julian tragó saliva. Brooke jamás aceptará eso. Dice que, de todos modos, la casa acabará siendo mía algún día. Mi mirada se endureció. Quizá, pero hasta entonces, es mía. Sigo viva, Julian. Y me niego a vivir como un fantasma en mi propia casa. Cuando Julian llevó la noticia arriba, estalló la tormenta. Oí la voz de Brooke elevándose, puertas cerrándose de golpe, el sonido de cristal rompiéndose. No estaba acostumbrada a que nadie le dijera que no. Pensaba que yo era débil. A la mañana siguiente, después de que Julian se fuera al trabajo, bajé al sótano. Cogí 10 cajas grandes de mudanza, las monté con cinta y las apilé en el pasillo común. Luego llamé a su puerta. Brooke abrió con su bata, con los ojos rojos de llorar o gritar. Se tensó al verme. ¿Qué quieres? Te traje algunas cajas, dije con calma. Julian mencionó que mis condiciones eran inaceptables. Quería hacerles la mudanza lo más fácil posible. ¿Necesitas cinta? Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Su amenaza había sido un farol, una jugada de poder para conseguir que yo cediera. Nunca había tenido realmente la intención de renunciar a su vida cómoda. ¿De verdad echarías a tu propio hijo a la calle?, escupió. Julian siempre es bienvenido aquí, respondí. Pero es un hombre adulto que toma sus propias decisiones. Si decide irse contigo, está en su derecho. Pero yo he terminado de ser despreciada en la casa que pagué. Brooke dio un paso atrás. Entonces comprendió que había perdido. Ni lágrimas falsas ni chantajes emocionales iban a funcionar. Yo me había salido de su tablero de ajedrez. Las cajas están en el pasillo, añadí, girándome para marcharme. No me sentí triunfante. Solo sentí una profunda y silenciosa claridad. Esa noche ya no hubo más gritos, solo el murmullo bajo de dos personas obligadas a enfrentarse a la realidad.
2 semanas después, un pequeño camión de mudanzas estaba aparcado en la entrada. Brooke no pudo tragarse el orgullo lo suficiente como para pagarle alquiler a su suegra, así que habían encontrado un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Julian la ayudó a cargar las cajas en silencio. Cuando terminaron, Julian entró en mi apartamento una última vez. Se veía cansado, pero también extrañamente aliviado. La pelea había terminado. Me entregó las llaves de la unidad de arriba. Lo siento, mamá, por todo, dijo en voz baja, dándome un abrazo. Fue el primer abrazo real y sincero que compartíamos en años. Le di unas palmaditas en la espalda. Todo estará bien, Julian. A veces necesitas un poco de distancia para recordar cuánto vale realmente alguien. Mi puerta siempre está abierta para ti. Él asintió, se dio la vuelta y se subió al coche con Brooke. Ella miraba al frente mientras se alejaban. Me quedé junto a la ventana y los vi marcharse. Cuando el coche dobló la esquina, respiré hondo y despacio. La casa estaba completamente en silencio. No era un silencio pesado y solitario. Era perfectamente pacífico. Subí a la unidad vacía. Olía a limpiador de suelos y a un nuevo comienzo. Decidí que haría algunas reformas ligeras y la alquilaría a una pareja jubilada, tranquila y agradable. Con el ingreso extra, viajaría, quizá a Italia o al sur de Francia. Volví a mi sala de estar. Me senté en mi sillón favorito y tomé mi tableta. Pensé en aquella foto por un segundo. Se sentía como si hubiera sido tomada en otra vida. No había planeado una gran venganza ni contratado abogados. Simplemente había dejado de hacerme pequeña. Había recuperado las llaves de mi propia vida. Abrí mi libro, di un sorbo a mi té y me recosté. Ya no era un personaje secundario en la historia de otra persona. Era la protagonista de la mía.